Efesios 2:10 es el versículo que que Dios ha elegido para el tema del día de hoy. ¿Cuántos venimos con esa disposición de escuchar la palabra del día de hoy? ¿Ok? Dispongámonos, mis hermanos, dispongámonos. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy? Cada vez que salga de su casa, venga con ese deseo, ese propósito. A ver, ¿qué es lo que me vas a hablar el día de hoy, Señor? Yo sé que es a través del hermano, pero tú siempre a través de tu espíritu, tú me vas a hablar algo especial el día de hoy. ¿Ya estamos ahí? Efesios 2:10 dice, leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a hacer una breve oración, usted ore por usted, pídele ahí al Señor de su gracia y de su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Te damos gracias, Señor mi Dios, en este día me pongo bajo tu gracia, Señor, bajo tu Santo Espíritu, Señor, obediente, mi Dios, para poder expresar tu palabra, Señor. Que no sean mis palabras, para expresar tus palabras. Esa palabra que da vida, esa palabra, Señor, mi Dios, que todos nosotros que estamos aquí la recibimos algún día y nos hizo despertar de los muertos y nos trajo a este lugar, Señor, mi Dios. Y ahora podemos, Señor, mi Dios, decir que somos tus hijos, que fuimos un pueblo o somos el pueblo redimido por tu sangre, Señor. Y gracias, mi Dios, es por tu palabra. Damos gracias, Padre Todopoderoso. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Dale tu Santo Espíritu, Señor. Tal vez hay alguien aquí que necesita escuchar de tu palabra, Señor, en este día. Despiértalo, Señor. Porque tu palabra dice, despiertas tú que duerme. Así que, Señor, mi Dios, despierta a cada uno de los que estamos aquí para poder escuchar de tu palabra. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. La palabra del día de hoy dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El tema en este día es, ¿qué somos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? ¿Alguien de ustedes puede decir qué es usted ahora en Cristo Jesús? ¿Qué es usted en Cristo Jesús? Mis hermanos, en otros temas hemos hablado qué es el hombre fuera de Dios. Hace 3 o 4 domingos lo aprendimos, qué es el hombre fuera de Dios. ¿Qué es el hombre no redimido? ¿Qué es el hombre sin el Espíritu de Dios? ¿Qué es el hombre no nacido de nuevo, no nacido de Dios? Y abundamos al respecto de eso. Primero conocimos que en primer lugar, somos enemigos de Dios, que no tenemos el perdón de Dios. ¿Ok? Eso es el hombre no regenerado, o sea, no nacido de Dios. ¿Ok? Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de el hombre o la mujer, aquellos que ya han recibido a Cristo Jesús en su corazón, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y aquellos que dice este versículo está hablando especialmente a aquellos nacidos de Dios. Porque hay 2 nacimientos. Un nacimiento, mis hermanos, cuando nacimos de nuestra madre, ahí nacimos. Nacimos lamentablemente con pecado, ¿ok? Todos los niños nacen ya, todos nosotros nacimos con el pecado original, o pecado de Adán y Eva. Pero llega un momento, mis hermanos, que cuando se nos predicó la palabra, ¿ok? Se nos predicó la palabra y ahora nosotros nacimos de nuevo, nacemos ahora del Espíritu de Dios.
Por lo tanto, dice la palabra que en nosotros, ¿ok? Dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. Eso quiere decir que hay un hombre, más adelantito vamos, nada más estoy dando un breve resumen, que hay un hombre viejo y un hombre nuevo. ¿Ok? Un hombre nuevo. El hombre nuevo, mis hermanos, es el que ahora nace de Dios, nace del Espíritu de Dios. Ese es el hombre nuevo. Por eso aquí dice, en Efesios dice, porque somos hechura suya. No está hablando del viejo hombre, no está hablando del hombre que proviene de Adán, el hombre natural, que en el tema que conocimos del hombre, que sin Dios, dice que el hombre natural es el hombre, en el original dice el hombre animal, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces aquí Pablo a los Efesios está hablando al hombre ya nacido de Dios. Por eso dice, porque somos hechura suya. Dice, ¿qué dice? Creados, ¿en dónde? En Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Ok? Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y ha abrazado el Evangelio, mis hermanos, es, ¿ok? Es hechura de Dios. Y creados en Cristo Jesús. Usted nació de Cristo Jesús. Todo aquel que se llama cristiano ha nacido de Cristo Jesús. Por eso ahora nosotros somos cristianos. Podemos decir que somos hijos de Dios. Ahora. ¿Ok? Ahora podemos decir, porque por ejemplo en los evangelios, cuando Jesús mandó a predicar, dijo, id y predicad a toda criatura. A toda criatura. Dice, el que creyere será salvo. Ya no será más condenado. Entonces hay una salvación. Hay una salvación. Todo aquel hombre, toda la mujer, todos los jóvenes que están aquí, si no reciben a Cristo Jesús en su corazón, están bajo condenación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios mismo lo dice. Por eso, jóvenes, si ustedes han sido traídos por sus padres, tienen que darle gracias a su papá, porque su papá, me imagino que ellos ya saben cuál es el destino de sus hijos si no reciben a Cristo Jesús en su corazón. ¿Cuál es el final? Cuando usted se muere, ¿a dónde va a ir? ¿Cuál es el final? Ahora no solamente los niños, no solamente los jóvenes, ahora si hay algún adulto aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, ¿cuál será el final? Mis hermanos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento dice ahí en Oseas que ellos perecieron por falta de conocimiento. ¿Ok? Por falta de conocimiento. La palabra conocimiento ahí significa falta de sabiduría, falta de entendimiento, falta de inteligencia y falta de discernimiento, falta de habilidad. ¿Ok? Eso Oseas 4:6, ahí dice que el pueblo de Israel pereció, o sea, se perdió por falta de conocimiento, sabiduría, entendimiento, inteligencia, discernimiento. ¿Saben qué es discernir? Discernir todos han usado ese ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí en Estados Unidos ya no se usa eso. Pero allá en nuestros pueblos, discernir es cuando usted aparta los frijoles de las piedrecitas. Este es lo bueno, este es lo malo. Cuando usted aparta cualquier otra cosa, ¿verdad? Este me sirve, este no me sirve. Eso es discernir. ¿Ok? Eso es discernir. Entonces el pueblo de Israel dice que pereció por falta de conocimiento, mis hermanos. Ahora, nosotros los cristianos, y el cristiano hoy en día, mis hermanos, le hace falta eso. Falta, tal vez nosotros sabemos de Dios, sabemos que Cristo murió por nosotros y hasta ahí nos quedamos.
Por ejemplo, el tema del domingo pasado, conocimos la obra de la cruz, qué pasó en la cruz. A veces nuestro entendimiento, mis hermanos, está totalmente básico y creemos, ok, está bien que creemos, pero hace falta más al respecto, falta más entendimiento que realmente nosotros somos ahora en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, mis hermanos, ellos no perecieron porque no sabían de Dios. Recordemos que ellos fueron enseñados desde la niñez quién era Dios, quién los sacó de la esclavitud, quién abrió el mar Rojo. Todo eso, mis hermanos, ellos festejaban la Pascua, y cada vez que festejaban la Pascua, dice que ellos decían cuál era el propósito, cuál era el motivo, la razón por qué ellos festejaban. ¿Sí o no? Bueno, el pueblo de Israel, mis hermanos, se perecieron. ¿Saben por qué? Cuando hace falta conocimiento de Dios en nosotros, ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros también? Se nos olvida quiénes somos en Dios. El pueblo de Israel, mis hermanos, pereció porque también se les olvidó que eran ellos ante Dios. Y eso pasa, por eso eso pasa con nosotros, mis hermanos, porque no tenemos, o quizás sí tenemos ese conocimiento, pero se nos olvida. Se nos va el discernimiento, la inteligencia, quién realmente somos en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, mis hermanos, dice que Dios mismo le dijo al pueblo de Israel que tú eres un pueblo escogido. Fíjate, un pueblo escogido, un pueblo santo. Es lo que Dios decía del pueblo de Israel. También Dios se refiere a ellos como hijos. Cuando Moisés, fíjese, cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, Dios le dio instrucciones a Moisés, le dijo: ve y dile a Faraón que deje ir a mi primogénito, es decir, a mi hijo, a mi heredero, al que será el heredero de todo. Pues recordemos las promesas que le dio a Abraham, que de él iba a nacer o salir grandes naciones, pueblos. El pueblo de Israel se les olvidó quiénes eran ante Dios. Y a veces nosotros los cristianos se nos olvida qué ha hecho Cristo, qué Dios hizo por nosotros, y por eso perecemos, y por eso nos perdemos, y por eso dejamos de adorar a Dios. Por eso no venimos a las iglesias, por eso ya no oramos, ya no agradecemos, ya no cantamos, ya no leemos la Biblia. En Isaías 62:3, fíjese qué dice Dios del pueblo de Israel ahí, mis hermanos. ¿Qué dice Dios? Isaías 62:3. Ojalá que hoy nos llevemos algo en este día, mis hermanos. Isaías 62:3. Fíjese qué dice. Me dicen cuando ya están ahí. Amén. Ok. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. ¿Qué era el pueblo de Israel para Dios?
Serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Ahora, ¿por qué ellos se inclinaron ante dioses falsos? ¿Por qué se fueron ante otros dioses falsos? ¿Por qué abandonaron al Dios que los apreciaba tanto de esa manera, mis hermanos? Él en otro versículo dice que yo te cuidaré como la niña de mis ojos. Esas son promesas para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó? Se les olvidó. Es como un hijo que se olvida quién es su padre. Es como un hijo que se olvida de lo mucho que su padre ha trabajado para darle de comer, para vestirlo, para mandarlo a la escuela, para que reciban una educación. Se les olvida totalmente. Es justamente pasa con nosotros los cristianos hoy en día. Muchos de nosotros decimos que somos cristianos, pero en realidad, mis hermanos, nos hace falta, en primer lugar, conocer quién realmente es Dios, que nosotros decimos adorar. En segundo lugar, si realmente somos cristianos, ya somos hijos y ya fuimos redimidos, como lo cantamos, tenemos que saber quiénes ahora somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes realmente soy en Cristo Jesús? El cristiano, mis hermanos, el cristiano deprimido o triste es porque no sabe quién es ahora en Cristo Jesús. No sabe. Pero por eso estamos aquí, para que usted sepa qué es lo que usted es realmente en Cristo Jesús. No solamente somos hijos. Bueno, con eso, mis hermanos, basta, con ser hijos de Dios. ¿Sí o no? Muchos, mis hermanos, por su ignorancia en este momento, no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, no, porque ellos no quieren ser hijos de Dios. No quieren ser herederos de la promesa. Ser cristiano, mis hermanos, ¿qué es realmente? Es ser cristiano. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué es realmente usted en Cristo? Hoy, mis hermanos, daremos un breve resumen de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Un breve resumen. Podemos hacer una serie de prédicas y enseñarles temas por palabra de lo que somos para Cristo Jesús, o que somos en Cristo Jesús, que somos en Dios ahora, mis hermanos. Voy a leer una vez más donde comenzamos. Porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Preparó, dice, de antemano. En otros versículos de la Biblia dice que fuimos hechos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Puede usted imaginarse eso? Antes de que todo existiera, antes de que todos los planetas se formaran, antes de que el sol diera su luz, dice que fuimos hechos para alabanza de su gloria. Ahí, mis hermanos, para alabanza de su gloria fuimos hechos. Aquí en este versículo, mis hermanos, aquí podemos ver algo maravilloso. Que somos, dice, en primer lugar, hechura suya. Como ya lo dije, lo vuelvo a repetir, aquí Pablo no se refiere en lo natural. Todos sabemos que en un principio Dios hizo al hombre. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen, a su carácter.
El hombre era perfecto, totalmente perfecto, pero lamentablemente Adán y Eva fracasaron en ese propósito. Adán y Eva fracasaron en ese propósito. Voy a darle un ejemplo, qué es lo que sucedió en el hombre, mis hermanos, cuando desobedecieron a Dios. Usted puede comprobar y hacerlo eso, aunque no lo recomiendo. Es un ejemplo, quizás sencillo para que podamos entender. ¿Cuántos de ustedes tienen un pedazo de carne en el refrigerador, en el congelador? Sácalo y ahí manténlo por varios días. ¿Qué es lo que va a pasar con esa carne? Se va a descomponer. Usted ya va a sentir un olor ahí, ¿verdad? ¿Qué es ese olor? Hay un olor ahí que hay que encontrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, un ratoncito muerto. Así pasó con el hombre por el pecado, mis hermanos. Por eso Dios, los sacó de su presencia. Porque así empezó a echarse a perder el hombre. Por eso en Génesis, mis hermanos, cuando Dios decidió a destruir y cuando le dijo a Adán que construyera un arca, es porque el olor del pecado, mis hermanos, ya era demasiado. Ya era demasiado. Por eso Dios decidió exterminar al hombre. Pero de ahí, de ahí Él eligió ahora la misericordia de Dios. En Romanos 5:12, leamos Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, fíjese si su Biblia tiene título, dice Adán y Cristo. ¿Sí? Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? ¿Cómo entró el pecado en el hombre? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Bueno, usted puede seguir leyendo ahí, mis hermanos, pero no vamos a leer todo. Ahí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. O sea, la muerte. ¿Qué es muerte? Separación. O sea, por un hombre entró la separación de Dios y el hombre. Así la muerte, o sea, así la separación pasó a todos los hombres. Estoy usando esta palabra. En vez de muerte estoy usando la separación. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la separación, o sea, la muerte, así la separación pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso el rey David dice que él fue engendrado en pecado. O sea, ya venimos totalmente separaditos de Dios. Aunque, mis hermanos, aunque si se muere un niño, él se va con Dios porque aún todavía no es consciente de sus pecados. ¿Ok? El rey David él mismo dijo cuando se murió su hijo, él dijo, yo sé que te veré. En mis propias palabras, yo sé que te veré. Porque sabía que se fue a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, el hombre, mis hermanos, sin Cristo estamos separados. Automáticamente venimos separados en una cajita separada de Dios. Y ahora bajemos al versículo 17. Ahí mismo, Romanos 5:17.
Usted lea en su casa todo esto y ahí va a entender un misterio ahí tan grande. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, o sea, reinó la separación, mucho más reinarán en vida por un solo. ¿Quién, mis hermanos? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí hay dos palabras claves: transgresión y justificación. ¿Qué es transgresión? Transgresión es el acto de romper o violar una ley. Esa es transgresión. Romper o violar los mandamientos o el pacto. A menudo implica una ruptura de confianza, especialmente en una relación de pacto con Dios o entre personas. Esa es la transgresión, es una violación. Es como, por ejemplo, usted traiciona a una persona. Ahí usted hizo una transgresión porque violó la confianza. Ahora, ¿qué es justificación? Ok, la transgresión vino por Adán. ¿Ok? Y por Adán, todos nosotros ya nacemos con esa transgresión, esa violación de la ley, esa ruptura, esa separación. Ahora, por Jesucristo, tenemos ahora justificación por medio de Cristo. ¿Qué es justificación? Es acto de Dios por el cual declara justo al pecador a través de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Y ahora ya conoce dos palabras tan importantes: transgresión y justificación. Nosotros agredimos la ley por medio de Adán, pero por medio de Cristo ahora nosotros somos justificados, o sea, somos ya hechos inocentes. Ya Dios te declara santo, ya Dios te declara justo, pero por medio de su Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Dele un aplauso, mis hermanos. Leamos ahora 1 Corintios 15:45. Estamos empezando apenas. ¿Qué somos en Cristo? ¿Okay? ¿Qué somos? ¿Qué es usted en Cristo? Para que se vaya bien animado, mis hermanos, e ir a testificar de nuestro Señor Jesucristo allá en las calles. 1 Corintios 15:45. Hoy vamos a leer muchos versículos. Ojalá que traiga su Biblia ahí bien reluciente. 15:45 dice: así que también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ok? ¿Qué dice? Que así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, es alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. En otra versión dice, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Por eso, mis hermanos, ahora nosotros los cristianos ya no solamente somos un alma viviente, somos ahora espíritu en Dios, en Cristo Jesús. Tenemos un espíritu que proviene de Dios.
Y ese espíritu, mis hermanos, es el que nos trajo el día de hoy aquí. Ya somos espirituales. ¿Ok? Somos espirituales por medio de Cristo. Ya no solamente somos hombres almáticos o carnales, ya tenemos un espíritu. Ese espíritu ahora, mis hermanos, es el que se separó de Dios en el pecado. Pero por medio de Cristo, Cristo vino a resucitar ese espíritu una vez más para que ya nosotros ahora seamos hombres espirituales. Y podemos ahora adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto usted lo tiene que creer, mis hermanos, para que usted sea realmente un cristiano espiritual. En 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, 17, 18, dice de esta manera. 2 Corintios, estamos ahí en 1 Corintios ahora, 2 Corintios 15, 2 Corintios 5, del 17 al 18. A ver qué dice, mis hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí encontramos que hay algo viejo y hay algo nuevo. Muchas veces, mis hermanos, el viejo, aunque no está mal, pero aquí lo relacionamos con nuestra vida. O sea, por ejemplo, decir, es que yo era así. Que está bien, ¿ok? Está bien expresarnos de esa manera. Yo era así. A ese le llamamos viejo. O sea, a mi vieja manera de vivir, que no está mal. Pero aquí, mis hermanos, aquí lo que está diciendo Pablo aquí, que las cosas viejas pasaron, se está refiriendo a la vieja, o sea, a la naturaleza de pecado. O sea, te está diciendo a ti, cristiano, te está diciendo que tu naturaleza de pecado es del hombre viejo. Ahora tú tienes un nuevo hombre que es del nuevo, o sea, de Cristo Jesús, del nuevo Adán. Ya leímos, hay dos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán. Todos los que hemos nacido de Dios, de Cristo, venimos ahora, pero lamentablemente traemos de los dos Adanes. Tenemos nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pablo dice que cuando él está queriendo hacer el bien, se halla haciendo el mal. O sea, el viejo Adán todavía va a querer hacer lo suyo, va a querer a que tú no perdones, que tú odies, que tú mientas, que tú digas maldiciones, que tú hagas un sinfín de cosas. Pero el nuevo Adán, mis hermanos, ese nuevo Adán te va a decir que tú ames a tus enemigos. Que tú ames. Es una nueva, ahora tenemos que vivir ahora de acuerdo al nuevo hombre que proviene de Cristo Jesús. No sé si están entendiendo. ¿Sí? ¿Ok?
Eso, ahí está la clave, mis hermanos, que nosotros debemos de entender ahí, que ahora, ¿qué somos en Cristo? Somos nuevas criaturas, nuevos seres, ahora sí que nuevos, un ser, ahora sí que hasta nos pueden, ¿saben qué? Les puedo decir, bueno, mejor no lo digo, pero somos seres divinos, ¿ok? Somos con una naturaleza divina que proviene del cielo. Eso somos ahora en Cristo Jesús. El primer Adán es alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante. Espíritu que da vida. Ahora, mis hermanos, la nueva criatura, o sea, el nuevo hombre ahora tiene que andar en una vida nueva. Romanos 6:4 dice, solamente escuche, usted busque Colosenses 3 del 1 al 4. Romanos 6:4 dice, porque somos, fíjese qué dice ahí, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está diciendo, mis hermanos, que el hombre adánico, ¿ok?, tiene que ser sepultado. El hombre adánico, con sus deseos, tiene que ser sepultado. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, dice que el viejo hombre se queda ahí sepultado. Ya está sepultado el viejo hombre. Por eso Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Está diciendo que usted tiene que negar a su vieja naturaleza, que quiere hacer su voluntad, quiere vivir como le plazca, quiere la satisfacción de ese viejo hombre es el pecado. Todo de lo que este mundo le ofrece. Por eso, mis hermanos, haga usted la prueba. Haga usted la prueba. Yo lo he comprobado. Lee la Biblia. Pero cuando le da algo así como pesadez, ¿ok? Pesadez. O le da algo de sueño, ahora empiece a abrir su teléfono. Y póngase a buscar su teléfono ahí. No, hombre. Ese sueño, ¿qué se hizo? No sé qué se hizo. Pero se despierta así rapidito. Pues vuelve ahora a abrir otra vez la Biblia. Le va a dar sueño otra vez. Y prende ahora la televisión una novela ahí que se están engañando o pegándose y todo. No, hombre, esa naturaleza y quiere más. Esa es la vieja naturaleza. Esa es la naturaleza adámica. Pero ese es el que ese es el que Pablo dice que tenemos que hacerlo morir. ¿Cómo hacerlo morir, mis hermanos? Es no obedecerlo. ¿Tú quieres estar en las redes sociales? No, yo quiero estar en la Biblia. Vaya a remojarse la cara para que se le quite el sueño y sigue leyendo hasta que pueda usted dominarlo, ese viejo Adán. Ya estamos ahí, Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que busca el nuevo hombre, mis hermanos? Si habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto. Aquí está una palabra aquí. Habéis muerto. ¿Qué quiere decir la palabra muerto? Separado. Ok, ahorita lo explico. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Ok, hay algo muy importante aquí. Dice que el nuevo hombre, mis hermanos, ahora usted
A través del nuevo hombre, usted le va a decir como cantamos hace ratitos. ¿Qué cantamos? Alma mía, ¿no? Alma mía, ¿qué dice? Bendice alma mía al Señor. O sea, ahí, fíjese, si lo podemos ponerlo así, en este ejemplo, el espíritu, su espíritu le está dando una orden a su alma. ¿Ok? Alma mía, bendice al Señor. Hasta ese punto tenemos que llegar. No tu alma tiene que gobernar a tu espíritu. No, porque recordemos que el alma, lamentablemente, por el pecado, aún todavía está dominado por el pecado. Pero tenemos que llegar a un nivel espiritual que nuestro espíritu gobierne nuestra alma y nuestro cuerpo pecaminoso. Por eso tenemos que ser espirituales. Ahora tenemos que obedecer al espíritu, no a nuestro cuerpo. Entonces hay algo que dice aquí: porque habéis muerto a vuestra vida y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí, mis hermanos, cuando nosotros, fíjese, cuando Cristo nos rescató, cuando nosotros recibimos a Cristo y nacemos de Dios, hubo una separación entre tú y este mundo. Hubo una separación. Además también de eso, mis hermanos, hubo una separación también, aunque tenemos que ejercitarlo, entre la vieja naturaleza. ¿Ok? La vieja naturaleza. Ahora tenemos que ser más espirituales. Tienes que tú separar ahora. Por eso Jesús lo manifestó muchas veces. Tienes que morir. Tienes que despojarte. El que quiere ser mi discípulo tiene que despojarse de sí mismo. Ya no hacer nuestra voluntad. Entonces hay una separación entre tu voluntad y la voluntad de Cristo. ¿Cuál de las dos vas a obedecer? El nuevo hombre espiritual se ocupa ahora en las buenas obras, así como leímos en Efesios 10, que fuimos hechos para buenas obras. ¿Qué más, mis hermanos, ahora somos en Cristo? Bueno, en primer lugar, conocimos que somos hechura de Él. Somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo hombre, un nuevo ser divinamente, ya no terrenalmente. Ya hay, lamentablemente, tenemos el primer Adán y el segundo Adán en nosotros. Pero el primer Adán es terrenal, busca nada más lo terrenal. Pero el segundo Adán busca lo celestial, lo que está arriba, sentado a la diestra de Cristo. Por eso cuando Esteban murió dijo: veo los cielos abiertos y Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué dice la Biblia que estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Así, a ese nivel tenemos que llegar nosotros, mis hermanos, espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué más somos? Aunque creo que me voy a quedar corto. Juan 1, 12 al 13 dice ahí, Juan 1 del 12 al 13. Fíjese qué dice ahí: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Amén. Ok. Dice que más todos los que le recibieron. Creo que usted ya recibió a Cristo en su corazón. Y los que creen, creo que todos creemos en su nombre, que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Fíjese que dice el 13, lea el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí hay una separación. Hay una separación. Ahí está aclarando que los que han creído y los que han recibido
a Cristo Jesús en su corazón, Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios no son engendrados por hombre, ni por voluntad de hombre, ¿ok? Sino que son engendrados de Dios, dice aquí. En un momentito voy a leer en otro versículo para entenderlo muy bien. Dice, pero primero vamos a estudiar la palabra potestad. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Esta palabra se llama exousia, algo así. Es una de las 4 palabras para referirse a poder. ¿Ok? La palabra poder se divide en 4 palabras: dunamis, oxousa, ischius y kratos. Más o menos son las 4 palabras que me dio el diccionario. Pero aquí, mis hermanos, esta palabra potestad es exousia, algo así, exousia. Significa la autoridad o el derecho de actuar. Es una habilidad, es un privilegio, es una capacidad que Dios nos ha dado de ser su hijo. ¿Ok? Estas son las palabras: autoridad, derecho, habilidad, privilegio, capacidad que nos dio Jesús al creer en Él. Jesús tenía esta palabra para perdonar pecados, sanar enfermedades y echar fuera demonios. La palabra exousia. Esta palabra es el derecho de usar, fíjese, esta palabra es el derecho de usar dunamis, que es el poder. ¿Ok? Entonces, con esto podemos decir que, mis hermanos, la palabra exousia es el derecho de usar la palabra poder, ¿ok? Dunamis. Podemos decir entonces, es un derecho de poder, es un derecho de poder actuar, es una habilidad que nosotros ahora tenemos, ¿ok? Entonces Jesús, fíjese, Jesús usó esta palabra dunamis. Jesús les dio a sus seguidores, a sus discípulos, esta palabra dunamis para ahora tener esa autoridad, ¿ok? Para ir a predicar e ir a expulsar a los demonios. La palabra dunamis. Pero esta palabra primero, exousia, es un privilegio, es una habilidad para poder tener esa capacidad, ese poder de ser hijos de Dios. Ahora este versículo en otra versión dice, escuche muy bien, dice lo que leímos, Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, fíjese, ahí está el derecho, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo y no mediante un nacimiento físico como resultado de una pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. O sea, en primer lugar, nosotros ya nacimos, ¿verdad? Nacimos de una relación entre mi papá y mi mamá. Yo nací, ¿ok? Nací hombre y yo traje esa naturaleza adámica, pero ahora he nacido de nuevo por el poder de Dios. Y Dios me dio ese privilegio de ser su hijo mediante el Espíritu de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Juan en su carta dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, hay algo muy importante aquí, que solamente los hijos de Dios podremos ver, ¿ok? Cara a cara, lo veremos tal como Cristo es. ¿Por qué? Porque dice que seremos igual a Él.
¿A poco no le da alegría esto, mis hermanos? Seremos igual a Él, nos manifestaremos igual a Él. Tenemos su misma esencia, su misma naturaleza, que ya la tenemos, que no se ha manifestado todavía. Así dice en 1 Juan 3:2. O sea, no sabemos aún todavía cómo seremos. Sus primeros discípulos sí pudieron ver cómo era Jesús cuando resucitó. Ellos sí lo pudieron ver, tal como Él era. Pero va a haber un día, mis hermanos, que sus hijos lo veremos tal como Él es. En otra versión, este versículo que leí dice: queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. ¿Ok? Nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos, fíjese, aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Y esto es una promesa nada más exclusivo, nada más para sus hijos. Nada más para sus hijos. Por eso los hombres, mis hermanos, aquellos que no han recibido a Cristo Jesús en sus corazones, dice que en el día del arrebatamiento van a decir: ¿qué pasó? No nos dimos cuenta. Solamente dice que nos vamos a desaparecer los hijos de Dios, y en ese momento vamos a encontrarnos con Él, lo vamos a ver cara a cara con Él, nos vamos a parecer como Él. Y el mundo, mis hermanos, va a estar angustiado sin darse cuenta que lo que pasó, porque ellos no van a poder ver esa manifestación. En Romanos 8:16 dice, 8:16. Fíjese qué dice ahí, mis hermanos. Por si usted tiene dudas todavía, bueno, si tiene duda, confírmese, mis hermanos, porque aquí dice Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo, ¿qué dice? El Espíritu mismo, voy a esperar para que lo lean conmigo. ¿Ya lo tiene? 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí ya no hay una separación. Aquí hay una relación. Aquí hay una comunión entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, mis hermanos, da testimonio, dice, a tu espíritu que eres hijo de Dios. Ya no hay más separación entre tú y el Espíritu de Dios, o Dios mismo. Ya hay una unión, y es para siempre. En otra versión dice: el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios? ¿O se ha revelado Dios en su corazón? Ojalá que sea así, mis hermanos. Tenemos que llevar a un nivel espiritual, hasta durmiendo usted está alabando al Señor. Hasta durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le dice a tu espíritu, o sea, ya hay una unión, ya son de la misma naturaleza. Mi espíritu alaba al Señor, aún durmiendo, mis hermanos. Aún durmiendo, Dios te revela sus misterios. Aún durmiendo, mis hermanos, Dios te lleva quizás hasta el tercer cielo, y tú dices: ay,
¿por qué desperté? Eso, mis hermanos, es ser hijos de Dios. El Espíritu de Dios te habla, te anima, te exhorta. Es más, te advierte antes de cometer un pecado. O si ya lo cometiste, te dice: arrepiéntate. Arrepiéntate. ¿Se acuerdan de aquella oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17? Nosotros, mis hermanos, fíjese, nosotros somos productos o resultados de esa oración de Cristo en Juan 17. Leamos Juan 17, 20 al 23. Con esto, mis hermanos, quiero animarlos, quiero exhortarles que sigamos, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios, cueste de lo que nos cueste. Hay que matar a lo adánico. Hay que enterrarlo al adánico que está dentro de nosotros. Juan 17, 20 al 23. Fíjese qué es la oración de nuestro Señor Jesús aquí, mis hermanos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis hermanos, ahora el cristiano es uno solo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Estamos unidos, estamos ligados a Él. Por eso dice el versículo que leímos antes: el Espíritu mismo da testimonio, o sea, testifica que somos hijos de Dios. Y aquí Cristo dice: hey, yo quiero que ellos, está hablando la unión de la iglesia, pero Él dice que nosotros estamos en Él. Como el Padre estaba en Él, ahora nosotros somos partes de Él. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Es un privilegio recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Quizás no sintamos siempre que pertenecemos a Dios, pero el Espíritu Santo es nuestro testigo. Su presencia en nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima para seguir adelante. Pedro dice en 1 Pedro 2, del 9 al 10. Fíjese ahora qué somos, qué más somos, mis hermanos. Ya conocimos que somos hechuras. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora somos hijos porque Él nos engendró, Él mismo nos engendró. Él aquí lo aclara muy bien, mis hermanos. Él dice: yo no los hice a ustedes de una relación de hombre o mujer, o sea, de sangre. No, yo los hice con mi espíritu. Les di vida nueva con mi espíritu. Por eso, mis hermanos, por eso el cristiano, mis hermanos, no se hace. El cristiano nace. ¿Ok? El cristiano no se hace. El cristiano nace. Y ahora, cuando el cristiano nace, ahora él va a hacer morir
el cuerpo adánico, su vieja naturaleza. Ahora va a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza, que muy pronto, mis hermanos, si Dios me lo permite, vamos a estudiar con respecto a la naturaleza de pecado, la carne, porque muchas veces decimos, y la Biblia también nos dice que es la carne y sus pasiones y sus deseos. Pero realmente, mis hermanos, nos hace falta más conocer realmente qué es la carne. Y primero Dios, muy pronto estoy preparando ese tema. Primera Pedro 2, 9 al 10 dice: mas vosotros, ahora ¿qué dice, mis hermanos? ¿Sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí Pedro marca dos tiempos. Uno, mis hermanos, cuando no habías alcanzado la misericordia, y ahora que ya estás bajo la misericordia. Uno, cuando estabas en tinieblas, ahora ya estás en luz. Ahora dice que somos un pueblo, linaje escogido. ¿Qué es un linaje escogido, mis hermanos? Linaje escogido. Es como decir, acuérdense que el pueblo de Israel venía de un linaje también, un linaje escogido. ¿Quién fue ese padre? Abraham. ¿Ok? Abraham. Por eso dice un linaje escogido. Es como usted escoge una raza, ¿verdad? Y de esa raza provienen más y más y más. Es un linaje escogido. De Abraham pues proviene, es más, desde Noé proviene, bueno, si nos vamos hasta atrás, mis hermanos, viene el linaje de Cristo Jesús. Hay dos linajes, ¿ok? Que primero Dios será el próximo tema. Dos linajes. ¿Ok? Siempre van a haber dos linajes. El que obedece y el que desobedece. Entonces, el linaje de Cristo, nosotros venimos del linaje de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Somos nuevas criaturas ahora en Él. De ese linaje ahora nosotros venimos. Es más, también pasamos a ser del linaje de Abraham. ¿Ok? Pasamos a ser linaje de Abraham. Un pueblo escogido. Real sacerdocio. ¿Qué significa real sacerdocio? Que somos sacerdotes. Una nación santa. ¿Qué es una nación santa, hermana? Ya que dijo, una nación santa. ¿Qué significa santo? Separado para Dios. ¿Ok? Santo significa separado. Estamos separados del mundo. Hay una separación. Por eso lo dije anteriormente. Cuando nacemos de nuevo hay una separación. Tiene que haber una separación, sí o sí. Entonces este versículo hay un contraste en el que es de Dios y el que aún no es de Dios. El que está siendo dirigido, mis hermanos, por el Espíritu de Dios y el que no está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Aquí se refiere a una persona, o mejor dicho, a un grupo de personas exclusivamente, un linaje exclusivo de Dios. Real sacerdocio. En la época del Antiguo Testamento la gente o el pueblo de Israel no se acercaba a Dios directamente, sino que dependía. El sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo de Dios. Ahora, en Cristo Jesús ha cambiado eso. Ahora, mis hermanos, nosotros estamos en Cristo, porque Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Y somos
su cuerpo. Ahora todos nosotros, mis hermanos, podemos entrar ahora a la presencia de Dios. Todos los hijos de Dios pueden entrar a la presencia de Dios. Ya no necesitamos obviamente, nuestro intermediario es Cristo Jesús, pero ya no necesitamos un intermediario terrenal. Usted mismo ahora puede entrar al trono de la gracia. Usted puede entrar ahora al trono de la gracia. Ya el velo se rompió. Usted puede entrar en el lugar santísimo. Por eso dice que somos un pueblo escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes, mis hermanos. Y por ser sacerdotes, tenemos que orar unos por otros, interceder unos por otros, así como hacía Job por sus hijos. ¿Qué hacía Job? Ofrecía holocaustos, ofrecía sacrificios por si mis hijos han pecado. Esa es la labor de un sacerdote. Y todos, hombres y mujeres, somos sacerdotes. Usted ore por sus hijos, ore por su esposa, por su esposo, por sus familiares que no han llegado a los caminos de Dios. Por eso Hebreos dice: entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Estoy leyendo en otra versión. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitamos. Quiero ahondar más en este versículo, pero mejor lo dejaré para llegarnos al final. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Cómo fuimos adquiridos por Dios? La sangre de Cristo. Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros en la cruz. Ya no hay más condenación para todo aquel que cree. Cuando dice un pueblo adquirido por Dios, es un pueblo de posición exclusiva, totalmente exclusiva para Dios. ¿Qué dice más? Para que anunciéis, para que anunciéis y proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué nos hizo ahora? Fíjese, ¿para qué Dios nos hizo? ¿Para qué somos un linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Virtud, mis hermanos, en el griego clásico se usaba esta palabra para describir cualquier cualidad que tenía una persona. Tiempos después la palabra significó valor, excelencia moral y bondad. Se le aplica aquí para Dios en este versículo para demostrar sus atributos. Pero más bien, mis hermanos, para dar a conocer lo que Dios hizo por nosotros, para dar a conocer su poder. ¿Cuál fue el poder con el cual Él nos trajo de las tinieblas a su luz? ¿Cómo es que Él nos hizo su linaje? ¿Cómo es que ahora somos hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? Eso tenemos que manifestar ahora al mundo. A proclamar al mundo y decir soy hijo de Dios y ellos pueden decir ¿cómo es que eres hijo de Dios? Yo también soy hijo de Dios. No. Ahora podemos decir hay hijos a hijos. No todos somos hijos de Dios. Cuando usted le dice eso a alguien que no conoce, mis hermanos, con eso basta. Y usted le puede decir no todos somos hijos de Dios. Es hijo de Dios aquel que ha sido engendrado por Dios. Muchos eruditos piensan que en los tiempos bíblicos esta palabra se usaba comúnmente para referirse a manifestaciones
del poder milagroso de Dios. Dios hizo un milagro conmigo. Dios hizo un milagro contigo al traerte aquí, al llevarte con Él, al hacerte su hijo. Él hizo un milagro contigo. No fue una obra humana. No fue puedo decir esto, no fue una predicación, sino que fue la obra de Dios que hizo en ti por medio quizás de la predicación que tú hayas escuchado. Pero fue Dios, mis hermanos, fue Dios. No fue mi enseñanza, fue la palabra de Dios. Y fue cuando Él quiso, Él te trajo. ¿Qué más somos? Ya para finalizar, voy a mencionar algunos versículos, no lo busque. Dice en 1 Corintios 3:9, dice, porque nosotros somos, ¿ahora qué? Colaboradores de Dios. Y sois labranzas de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9, apúntelo. Porque somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. ¿Qué significa ser colaborador de Dios? En el griego, mis hermanos, significa trabajar junto con Dios y otros creyentes para cumplir su propósito, especialmente en la edificación de la iglesia y la difusión del evangelio. Ser colaborador implica una disposición voluntaria y leal al servicio de Dios, aportando recursos, dones, esfuerzos y todo de lo que se requiere para nosotros. Ese es colaborador de Dios. Tú ahora no solamente eres hijo de Dios, eres colaborador para llevar las buenas nuevas para todos aquellos que no se han arrepentido, no han entregado su vida al Señor. Qué grande es este honor, mis hermanos, ser colaborador de Dios. En otra versión dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Y eso nos lleva, mis hermanos, en decir que Pablo dice que somos templos ahora del Espíritu de Dios. ¿Qué más somos en Cristo? Somos hijos, somos hechuras, somos colaboradores, somos templos del Espíritu de Dios. Somos discípulos de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos de Dios? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Otra palabra. No solamente somos discípulos, somos testigos de Dios. Nosotros testificamos de Dios. En Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mi testigo. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Somos discípulos, somos testigos de Dios. Vamos a leer 2 versículos más y con esto terminamos. Busquemos Romanos 8:37 al 39. Pongámonos de pie para leer estos 2 versículos, 8:37 y 39.
Antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice, mis hermanos? Somos más que vencedores. Ahora busquemos 2 Corintios 2, 14 al 17. (2:14). Ahí tiene un título, ahí, ¿qué dice? Triunfantes en Cristo. Mas Dios, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato, ¿qué dice? Olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí, mis hermanos, dice que hay dos olores. ¿Se acuerdan que les dije de la carne? Así fue el hombre en el pecado. Empezó a brotar un mal olor. Por eso Dios tuvo que hacer algo. Y dice la Biblia que estos tiempos, estamos en los tiempos de Noé. La maldad, mis hermanos, dice que está creciendo cada día más. Y el amor se está enfriando. Y lo podemos ver en las noticias. Hay matanzas, hay diferentes tipos de cosas que hoy el hombre hace, incluso con sus propios hijos. Pero aquí dice la palabra, mis hermanos, que somos más que vencedores. Somos hijos de Dios, somos hechos del Espíritu de Dios, somos olor fragante para Dios, porque para Dios, dice, somos gratos olor de Cristo en lo que se salva. Así que, mis hermanos, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Gracias a Él. Oremos. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, porque así te plació. Somos seres insignificantes, Señor, pero en estos seres insignificantes te plació morar en nosotros. Te plació poner tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Te plació poner tu imagen en nosotros. Lamentablemente el hombre fracasó, el primer Adán, Señor, pero ahora en Cristo Jesús podemos manifestar los mismos caracteres tuyos, Señor, mi Dios. Ese amor tuyo, mi Dios, que tú hiciste por nosotros, tenemos que manifestarlo ahora para los demás. Ayúdenos, Señor. Denos de tu gracia para poder creer esto de lo que somos en ti, Señor. Somos tus hijos, somos perdonados, ya no estamos más bajo condenación. Ya somos un pueblo escogido, ya somos real sacerdocios, ya somos un pueblo santo, Señor. Somos olor fragante para ti, Señor, mi Dios, por medio de tu Hijo, Señor Jesús. Oh Santo Padre Todopoderoso, gracias, Señor, mi Dios. Ayúdanos a creer esto para poder vivir de esa misma manera, Señor. Reconocer realmente que somos en ti. Y tener esto en mente, Señor, mi Dios,
que ya no somos más del pecado, Señor, no, ya somos más de ti. Ya provenimos de tu Santo Espíritu. Así como lo leímos, Señor, que tu mismo Espíritu nos testifica, nos recuerda que somos hijos tuyos. Cada vez que pecamos, cada vez que queremos hacer algo malo, Señor, que tu Santo Espíritu nos recuerde eso, que somos tus hijos, Señor. Y de esa manera ya no hacer más el pecado, sino ya agradarte más por medio de nuestras vidas, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a esta iglesia, Señor mi Dios. Oro por ellos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Denos de tu gracia para poder pasar esta prueba, esta semana de prueba, Señor, y poder venir tal vez el jueves o el domingo y aclamarte y alabarte y glorificarte y darte gracias, Señor, porque nos libraste quizás de algún pecado que estábamos a punto de cometer, Señor. Ayúdanos, Señor, a dominar totalmente este cuerpo de pecado y vivir en el nuevo hombre, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios les bendiga.